estaba usted concluyendo con una que le había realizado la doctora Jocelyn Sánchez. Sí, acerca de la parte de la alimentación. De la alimentación y esos disruptores que afectan el tiroides. Ahí me gustaría saber que la población entienda cuáles son los tipos de alimentos que influyen y que contienen estos disruptores. Y súmele, doctora, los químicos utilizados en esos, sobre todo a nivel agropecuario, ¿no? Correcto. Desde el punto de vista dietético, estamos hablando de los alimentos muy grasos. Y grasa, como le conocemos nosotros, poliinsaturado, grasa mala, chito, doritos, papitas, todo ese tipo de colorantes artificiales que van a interactuar imitando incluso ciertas hormonas, ocupando los sitios donde ellas tienen que actuar y disminuyendo la acción hormonal en diferentes puntos. Entonces, por eso, la nutrición, la alimentación es un aspecto que tiene que ser obligatoriamente regulado desde la infancia, porque el problema es eso. Genérico, no menciona el nombre. Perfecto, de acuerdo, perfecto. Bien, entonces, en ese sentido, alimentos ricos en grasas, sofritos, frituras, son definitivamente disruptores y van a ocasionar cambios en los lugares donde estas hormonas tienen que actuar. Para que el pueblo entienda. Es una sustancia química que es capaz de alterar la función de una hormona, produciendo o una disminución de su efecto o un aumento de su efecto o incluso alterar la función final, asociándose incluso a cáncer, no solamente a alteración de las funciones hormonales. Entonces esos alimentos que vienen en fundita con muchos colores pueden producir eso. Entonces, el DDT, perdón, doctora, los fertilizantes. Esas pacientes en jóvenes que vemos que no tienen los antecedentes familiares, que vemos que se presenta el cáncer, ¿estarían asociados a este tipo de alimentación? Las investigaciones están cada vez más apuntando a que sí. Se necesita aún seguir profundizando con relación a estos estudios, pero estas sustancias se encuentran contenidas en estos productos y entonces está la predisposición que tiene esa persona junto con la interacción de esas sustancias, que regularmente son múltiples. Entonces se produce un efecto sumatorio entre lo que trae la genética de esa persona y lo que es esa pléyade de sustancias que van a producir estos cambios. De los órganos clorados. De los órganos clorados, insecticidas y demás. Eso es absolutamente cierto. El perclorato, el DDT, los tanatos, el manatión, el palatión, están asociados definitivamente a este tipo de... O sea, que ojo a los agricultores. O sea, que esos insecticidas y herbicidas que no se usan en otros países, los estamos usando en países tercermundistas. Lamentablemente sí. Pues órganos yo quiero hacer una comparación ahora, doctora, que me ha surgido. Entendiendo que el cáncer parece una gripe ahora. Ahora la gente muere ya al final de cáncer. Todo el mundo pregunta, ¿cuál fue el cáncer que le dio? Resulta que la Organización Panamericana de la Salud reportó para el año 2020 210,000 casos nuevos de cáncer de mama en América Latina y el Caribe, donde hubo 68,000 muertes de mujeres jóvenes, y entre ellas también mujeres ya en edad de 45 o 60 años. Eso es indiscutiblemente que y no tiene que ver, de los estudios realizados no había relación, porque siempre 5 al 10% relacionado a lo que es la parte genética. Eso está establecido, pero ahora ya de cada 100 mujeres, 13 mujeres pueden padecer de cáncer sin tener ningún tipo de antecedente genético ni familiar de haber padecido de cáncer. Indiscutiblemente que tenemos que buscar cuál es la razón, la causa que está produciendo esto, y yo entiendo que la alimentación y el medio ambiente juegan un papel. ¿Cuál es su posición en este sentido? Absolutamente sí. Cuando nosotros observamos qué tipo de agricultura estamos haciendo, cómo estamos haciendo también la crianza de animales, nos damos cuenta que es un método, un mecanismo sumamente efectivo para que las personas lamentablemente enfermen y desarrollen condiciones médicas antes nunca vistas en edades, por ejemplo, tan tempranas como 30, 25 años. O sea, es algo que tiene que asombrarnos. Una niña de 7 años acaban de hacer la extirpación de ambas mamas por un cáncer en Chile. 7 años. Entonces, debe haber, este lenguaje tiene que interpelarnos, tiene que llamar la atención a la sociedad. No nos podemos quedar con una medicina sectorizada de país solamente. ¿Por qué? Cuando aquí se trae, hablando por ejemplo de
dengue, de otros fenómenos, nosotros estamos haciendo un comercio de importación en donde estamos trayendo no solamente materia prima de otros países, estamos trayendo también sus plagas, porque eso también se está observando. Doctora, entonces es importante. Perdona, Cisnero, quiero que me responda la preguntita que hice hace rato, por la razón de que a veces, por ejemplo, en el caso de la parte de psiquiatría y psicología, te refieren a un paciente por taquicardia, pero de repente se hace la evaluación y no es un asunto ni siquiera psicológico ni cardíaco. Entonces quiero saber, doctora, la relación de las patologías de la tiroides, si se relacionan o están relacionadas con estas patologías cardíacas. Absolutamente sí. Los efectos hormonales de la glándula tiroides se observan también a nivel cardíaco en el corazón, porque hay unos receptores, unas casitas que tiene el corazón, sobre todo a nivel de donde parte el impulso cardíaco. Entonces, si hay una elevación de las hormonas tiroideas, se va a afectar este punto anatómico cardíaco, y entonces puede el paciente tener o taquicardia si está hipertiroideo el paciente, o bradicardia si el paciente también se encuentra hipertiroideo. Pero no solamente eso, la persona que tiene, por ejemplo, un hipotiroidismo profundo no tratado, no identificado, desarrolla inflamación del pericardio, derrame, o sea, se acumula líquido también a nivel cardíaco, que puede conducir a una imposibilidad de los movimientos de contracción normales del corazón. Entonces, por eso realmente las hormonas tiroideas tocan todo el cuerpo, todo el sistema, realmente el cardíaco, el gastrointestinal, a nivel cerebral también, como decía antes, desde el punto de vista de la concentración, la capacidad de hablar claramente, señores, o de que un niño pueda tener un éxito realmente del desempeño escolar. ¿Y la manipulación genética de los alimentos estaría vinculado? ¿Hay estudios que lo demuestran? ¿Todavía no existen? ¿Cómo sería? Cuando hablamos de una desregulación y de que la industria puede generar alimentos sin que existan controles con relación a sustancias que son añadidos, pues ciertamente tenemos allí un tema y un área de investigación muy profunda, pero sabemos que sí, que ya hay estudios que han detectado que las concentraciones, por ejemplo, de grasa, el tipo de grasa, esos elementos que son epigenéticos son capaces de modificar nuestra propia codificación genética. Lo que estoy hablando es sumamente interesante, y eso significa que podemos tener un cáncer de mama en una niña de 13 años. Sí, ¿me da a entender? ya tuvimos el caso de 7 años, ahora en Chile. Lo que estamos evidenciando es que esto que está pasando en el mundo, y no solamente en República Dominicana, nosotros ya tenemos una codificación genética fuerte, pero las futuras generaciones no la tienen. Nosotros estamos lamentablemente condenando a la generación del futuro a desarrollar cáncer a los 7 años y a los 10 años. O sea, a los 20, nosotros 15. Como sociedad deberíamos estar como alarmados totalmente. Bueno, vamos con el público en este momento a través de las líneas 809-732-0101, 809-221-0101 y al 855-221-0101. Doctora, ya están sembrando sin tierra. Bueno, fíjese lo importante, doctora. Usted habló de los trastornos gástricos, la intolerancia a ciertos tipos de alimentos. Esta intolerancia también está muy relacionada, que afecta el tiroides. ¿Por qué razón, doctora? Tenemos, por ejemplo, en términos de la interacción de los alimentos con las hormonas, no existe nada que entre al cuerpo humano que no determine una reacción. Usted aspiró polvo. Si usted tiene algún tipo de problema, tiene la rinitis. Va a tener una rinitis. El cuerpo va a responder. Pasa lo mismo con la tiroides, y más aún. De hecho, es tan interesante que hay ciertos alimentos, por ejemplo, el brócoli, coliflor, que ahora mismo tienen unos procesos de contaminación muy altos. Dios. Por eso no se está consumiendo en la casa. Normalmente hay unas sustancias bociógenas que están contenidas, por ejemplo, en este tipo de productos. Sin embargo, usted puede comerse una cantidad pequeña de brócoli si no estuviera tan contaminado. Si tuviéramos una regulación de la forma. ¿Y existen productos orgánicos de verdad? Existen productos orgánicos de verdad. Lo cierto es que ¿cuál es el problema? Que el orgánico, que antes era tan común y al alcance del mismo campesino y de las mismas personas normales del pueblo, ahora te cuesta
una cantidad exorbitante de dinero. Muy cierto. Entonces, ahí es donde está la desigualdad realmente. Entonces, estamos abocados a hacer una agricultura endocrinológica. Y esa cultura endocrinológica lleva una regulación estatal. Wow. No podemos producir lo que sea. Bueno, vamos a escuchar el público. Receta médica. ¿No? Buenos días. Adelante. Buenos días. Doctora, ¿qué de cierto algunas estadísticas que yo he escuchado de el plástico, la comida en plástico y el gas de la estufa con el que cocinamos a diario? Eso repercute en daños hacia la salud. Totalmente cierto y atinado el comentario. De hecho, BPA y otros productos tanatos se pueden desprender. Fíjense qué interesante. Aún nosotros teniendo recipientes que aparentemente los limpiamos bien, quedan residuos químicos que cuando sometemos al calor se produce una liberación sostenida y duradera en el tiempo que puede tardar meses o años. Por eso justamente, ¿qué es lo que se recomienda? Utilizar otro tipo de recipientes de cristal que no sean plásticos para el proceso de calentamiento de los alimentos ni para la conservación de los mismos. Eso con relación a los plásticos. A la parte química, definitivamente, en términos de la preparación también de los alimentos, debo entrar ahí también. La regulación de la forma en que se preparan los condimentos con los que nosotros mezclamos nuestra comida es dudosa también. Esos colores provienen de químicos. Y para las personas que tienen predisposición a desarrollar enfermedades, incluyendo enfermedades metabólicas crónicas, como la diabetes, ¿por qué yo no logro bajar de peso? No eres tú el culpable, no. Es todo lo que estás consumiendo que altera tu forma, independientemente de la dieta. Hay gente que vive culpabilizándose y no es así, no es tu culpa. Es lo que está entrando en tu cuerpo que interactúa con tus propios genes, que modifica tu respuesta. 809-732-0101, 809-221-0101, llamadas internacionales al 855-221-0101. Hoy el tema es acerca de la tiroide. Dicen por ahí, doctora, no sé si es mito o realidad, que afecta más a las mujeres que a los hombres. La verdad que las enfermedades endocrinológicas son mucho más frecuentes en mujeres que en hombres, pero ojo, cuando un hombre es afectado por una entidad endocrinológica, el manejo, el tratamiento es más difícil porque las chicas regularmente estamos habituadas a estos cambios hormonales. Estamos en un proceso de cambio constante, pero es cierto, de cada 6 mujeres, un hombre es afectado. 809, pueden continuar llamando, realizando sus preguntas en torno al tema que se está tratando en el día de hoy de la tiroide. Disruptores endocrinos. Ahí está. Cualquier pregunta que tengan los oyentes pueden realizarla en este momento. Buenas, baja un poquitito el volumen de su radio. Buenas tardes. Adelante. Eso que dice la doctora de la alimentación, los condimentos, eso es fundamental para la salud a largo plazo. Por ejemplo, en mi hogar nosotros no usamos condimentos del 2015 aproximadamente. Y se han visto resultados. Yo siempre he dicho, bueno, esto a la larga no va a traer beneficios. Ahí está el Qué bueno que el pueblo piense así, qué bueno. Qué bueno que cambien esa cultura. Debe condimentarse de forma natural. No todo, ajo, cebolla, cosas así. Por ejemplo, no sé si ustedes en su casa tienen un tarrito donde pueden colocar albahaca, romero, donde pueden colocar otro tipo, por ejemplo, de condimentos naturales. Y usted va, arranca su hojita y eso le da un sabor natural con la menor cantidad de químicos porque crece allí, en su propio patio. Entonces, mientras más natural, mientras más orgánico, realmente es un producto orgánico, se oye ahora como algo muy extraño, no, es simplemente con la menor cantidad de químicos posible. Entonces, debemos vigilar ciertamente este aspecto
cómo estamos preparando ese alimento que no se debe ver solamente como una fuente de energía o de placer, sino también como una medicina. Entonces hay que decirle atención al pueblo, si usted está haciendo dieta y no baja de peso, chequee cómo está condimentando su comida. Eso es correcto. Saludos, totalmente. buenas. Sí, es para preguntarle a la doctora qué diferencia hay entre la hipófisis y la glándula pituitaria. Es exactamente el mismo término. Cuando nosotros definimos hipófisis, el otro nombre cariñoso es pituitaria, básicamente. Y eso tiene que ver con la forma, la descripción que se hizo de esta glándula desde el punto de vista de sus orígenes anatómicos, pero es exactamente lo mismo. Estamos refiriéndonos a la misma glándula. Saludos, buenos días, receta médica. Sí, bueno. Adelante. Mira, eso que dice la doctora es fundamental para la salud de los químicos. Por ejemplo, en mi casa ya nos acostumbramos a cocinar con razones naturales. Y cuando salimos ya fuera del lugar a comer en un restaurante por ahí, él me siente la comida está diferente. O sea, y me encuentro en mi casa que cocina mejor. Totalmente. Oye, totalmente. pero a mí me pasa con mucha frecuencia lo que dice el caballero. Con mucha frecuencia. Cuando salgo a la casa afuera a comer, claro, es grave en la noche que estoy. Sí, buenas tardes. Saludos, buenas. Doctora, adelante. ¿por qué hay tantas personas con estreñimiento? ¿Y qué habrá algo que ustedes puedan decir para ver si uno se alivia de eso? Bien, fibra es la palabra clave, seguido de agua. Y ejercicios. Y ejercicios, por supuesto. Cuando nosotros tenemos una alimentación pobre en fibra, la fibra es la que va a amortiguar la pérdida de agua que sufre el alimento en todo su trayecto antes de ser excretado, igual que el agua. Y la actividad física, obviamente, que también contribuye con unos movimientos intestinales efectivos. ¿Cuáles son esos alimentos ricos en fibra, doctora? Tenemos los vegetales, las frutas. Son los principales, y los cereales, que son enriquecidos básicamente con fibra, como el pan integral, etcétera, etcétera. Usted recomienda las frutas secas y recomienda que uno pueda utilizar algún tipo de fibra, esas que venden, aunque sea una vez al día, ¿no? Hay personas que tienen alteraciones anatómicas funcionales que hacen que sean más propensas a desarrollar constipación, y a estas personas hay que estudiarlas en particular. Claro. Pero por supuesto que los frutos secos, un puñado, por ejemplo, al día, es una ración excelente porque va a tener grasas buenas realmente, y además de eso también tiene un contenido también en fibras. Entonces se recomienda su uso. Con relación a las fibras, mientras más natural sea la fibra, y si esta persona, por ejemplo, no consigue alcanzar la cantidad que requiere para mantener un patrón evacuatorio que define la salud de una persona. O sea, una persona que no evacúa normalmente, y eso se asume que debe ser diario, una evacuación que no necesita de esfuerzo, entonces esa persona realmente no es saludable. Entonces hay que revisar ese patrón de alimentación que tiene. Y de hábitos. Y repito, muchas veces no se trata solamente de lo que comemos, sino de la calidad de lo que estamos comiendo. Y no depende solamente de la persona, ¿de acuerdo? Sino de la producción. Mientras tú crees que una fruta te está dando tales y cuales nutrientes, pues sucede que no, porque ya la forma de producción de esa fruta o de esos vegetales no tiene la misma calidad y el mismo tiempo y las normas para que nos ofrezca todo lo que nosotros necesitamos. Por eso tantas personas también con anemia y otros problemas. Buenos días, receta médica. Saludos. Me voy con la siguiente. Sí. Buenos días, receta médica. Sí, una pregunta, doctora, no le quito su inteligencia. ¿Por qué la gente del pueblo tiene tanta No se está entendiendo, señor. Trate de quedarse fijo en un lugar. Repita su pregunta. ¿Por qué la gente del campo dura 100 años? Ok, la longevidad de la gente que vive en el campo. Muy bien, me sonrío realmente por esa pregunta, porque hace poco justamente yo estuve en Blanco, en Bonao, estudiando las comunidades como parte de mi tesis doctoral y revisando los estilos de vida de esa comunidad. Y uno de los aspectos más interesantes, que de hecho me comentaba a Esteban Polanco, a quien yo entrevisté, era que estas personas
viven sin estrés. Hay una situación y son felices con poco, sí, con lo poquito que pueden comparten obtener. lo que tienen, hacen ejercicio, caminan grandes distancias desde una huevito comunidad criollo, gallinita criolla, un ambiente, respiran la comida, o sea, estar ahí montaña, te desconecta, te desconecta. Entonces tú tienes reducción del estrés, tienes alimentos sanos, sabes de dónde viene ese alimento, eso genera una sensación de bienestar. Solamente el saber que lo que tú te estás comiendo viene de la tierra bien cuidada genera en ti una sensación agradable y eso repercute en la salud. Entonces, parte de esa longevidad obedece a eso. El otro se preocupa por el otro. Fíjate que nosotros aquí en la ciudad llevamos una vida muy rápida. Que hagamos lo contrario. Ya esa invasión hacia la parte urbana, que regresemos al campo de nuevo. Lo estamos haciendo. Pero qué interesante. Cuando nos damos cuenta los fines de semana, yo no sé si ustedes se han fijado, porque el pueblo es maravilloso. Lo mismo que pasa en la tiroides, pasa en la sociedad. O sea, cuando el organismo detecta que hay un problema, comienza a generar respuestas diferentes para tratar de mantener ese equilibrio de una o de otra forma. La sociedad dominicana, ¿qué está haciendo ahora? Los fines de semana, yo no sé si ustedes se fijan, no tiene que ser fin de semana largo. No. La gente se está yendo de manera natural, desde el viernes hasta el domingo. ¿Para qué? Buscando aire fresco, buscando tranquilidad, liberación de estrés, comida diferente, compartir en otros ambientes. O sea, nosotros estamos buscando la vía. Esas son respuestas alternas de nuestra sociedad dominicana, que son favorables. Estamos volviendo a la tierra. Quiero tomar este punto para plantear algo con la doctora luego que el público, ¿verdad?, haga su pregunta. Saludos, buenas. A propósito de lo que usted termina de decir. Buenas, dama. Adelante. De Puerto Plata. Sí, señora. Puerto Plata. Para decirle a la doctora, soy diabética y uso azúcar de dieta para ver si me hace daño en largo plazo. La escucho. El azúcar de dieta sí hace daño a largo plazo. Muy buena pregunta. No voy a mencionar ninguna marca. Entonces, en ese sentido, el azúcar de dieta, hay unos estudios definitivamente que han vinculado algunos tipos de edulcorantes, que como se le conoce en términos médicos, con deterioro cognitivo progresivo, sin etiquetar específicamente la enfermedad del Alzheimer, que tiene su contexto específico. Pero sí deterioro cognitivo, porque hay depósitos paulatinos que se van localizando específicamente a nivel cerebral. Entonces, ¿qué recomendamos desde el punto de vista de la endocrinología? Bueno, el edulcorante que menos estudios tengan en ese sentido, que sea lo más natural posible, y lo ideal sería no tener que utilizarlos. Utilizar el alimento con la menor cantidad de azúcar posible. Siempre lo he mencionado, el azúcar es tóxica. Si nos ponemos a verificar, la manzana no viene con azúcar añadida, los vegetales no vienen con azúcar añadida. El alimento como tal viene con su azúcar natural, la fructosa exactamente. Entonces, lo ideal es irnos habituando. Fíjense que una estrategia de la industria es, de manera neurológica, cambiar nuestra percepción de los sabores, de los olores y de visualización. Al ser adictivo, te lleva también a consumir excesivamente otro tipo de alimentos, porque no es solamente el azúcar. Hay una conexión. Para que el pueblo entienda, porque están en azúcar de dieta, no la refinada, entonces, ¿qué le damos en lo que se acostumbran? ¿Qué usar? Usar el azúcar normal de mesa, el azúcar de caña, en poca cantidad. Si yo utilizaba, por ejemplo, una cucharada, vámonos con media cucharadita. Exactamente. Crema. Mientras menos refinada. Estamos hablando de la industrialización como un proceso perverso, mal regulado, regulado, que lleva justamente a la enfermedad masiva de la población. Es lo que estamos viendo realmente ahora. Pero los cafeteros recomiendan tomar el café sin azúcar. Es que ese es el café. Claro, es el sabor real. Previene la diabetes, el café. Me dice Cundo que tenemos una pausa, pero Cundo, 30 segundos. Mira, a propósito de lo que planteaba la doctora, yo creo que lo que no es urbanismo, lamentable, ¿verdad? En ciudades como la nuestra, que a propósito, parecería una redundancia. Yo tengo que estudiar un estudio realizado
en estos días de un profesional, creo que de la Argentina, que vino en estos días a dar una charla acá, y él hablaba que el 50% de los dominicanos viven de manera informal. Quiero ver... planeamiento urbano, tú dices. Aquí no existe el planeamiento urbano. Ustedes saben que la mayoría de los sectores han sido por invasión. Y el que invade no piensa para construir. No piensa. Entonces, el desorden que tenemos en la ciudad nos estresa. El estrés nos hace envejecer más rápido. Y es una de las principales causas de muerte, que siempre lo ha dicho el doctor Víctor Calderón desde que lo conocí, en la humanidad. El estrés, la gente no sabe. Los estresores psicosociales son... Pero el hombre que está en el campo, él se despierta con el ruido de los pajaritos, el sonar del río. Bueno, donde hay río todavía. La receta médica de la Z.